tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados. Además de la gente que está aquí presente, no sé si es la manera correcta de decir presente, pero sí, ¿no? Presente virtualmente en el Zoom. Tenemos también una cantidad de personas que están siguiendo la transmisión por Facebook. Así que también le damos la bienvenida a ellos. Gracias por acompañarnos en este primer evento de la Escuela de Negocios de la Universidad del Museo Social Argentino. Yo soy Luis del Prado, el director de la Escuela de Negocios, y la verdad que me siento muy orgulloso de haber podido convocar para este primer evento a 3 oradores tan destacados, a quienes por supuesto les agradezco muchísimo por la participación. La idea del evento, para aprovechar el tiempo, es que escuchemos las 3 presentaciones de manera sucesiva y después abrimos un espacio de preguntas. Finalmente yo voy a hacer un cierre. La primera de las 3 exposiciones va a estar a cargo de Luis Aragón. Luis tiene una historia que arranca como ingeniero y como experto en estrategia. Ese rol luego se fue transformando debido a la posición que ocupó como conductor del equipo de gestión y desarrollo de personas en el Banco Santander, colaborando para construir la mejor empresa para trabajar de la Argentina durante 5 años. Además ha sido creador de redes profesionales y ha participado en la red de capital humano de IDEA. Actualmente Luis acompaña como mentor la evolución de fundadores y líderes y es investigador del futuro del trabajo y la reinvención de personas, grupos y organizaciones. Así que, Luis, muchas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Luis. Voy a estar compartiendo, voy a tomar la pantalla. Le voy a pedir a Juan Carlos, con quien compartimos muchas presentaciones, que como siempre me valida que todo se ve muy bien. Sí, creo que podés... ahí está, te iba a decir, en modo presentación. Ahí está perfecto. Ahí estamos, ¿no? Ahí, perfecto. Bueno, gracias, un placer acompañar a la Universidad del Museo Social Argentino. A mí, para abrir este panel, le voy a presentar lo que he venido investigando en los últimos meses sobre los desafíos de las empresas y de los líderes de empresa en este escenario de post-pandemia, donde hoy todas las empresas se están moviendo. La investigación que yo hago básicamente tiene que ver con realizar charlas con colegas de empresa, de recursos humanos, de transformación, sobre qué tendencias se están viendo, la lectura de casos, sobre todo en el exterior, ¿no? Y en la frontera del cambio de las empresas, y por último validarlos en encuestas en mi red de LinkedIn para ver qué opinan los colegas y en una red muy generosa que me comparte sus opiniones. Así que bueno, el primer concepto que a mí me parece que es fundamental para estos tiempos es el que son tiempos de reinvención. Si nosotros pensamos, la palabra más usada en el management 18 meses atrás, 20 meses atrás, cuando se inició la pandemia, era transformación. Hoy todo se está reinventando en la pospandemia. Pasó, en 3 meses se aceleró todo 10 años. Y esta encuesta que yo hice el año pasado muestra cómo nos encontramos los profesionales en mi red en Latinoamérica. Fíjense que solo el 7% consideraba que estaba bien con lo que tenía. O sea, más del 90% consideraba que tenía que actualizarse
y un 57% se identificaban en reinvención. La mitad sabía hacia dónde se estaba reinventando, la mitad ni sabía hacia dónde se estaba reinventando. Eso tiene toda la lógica en entornos que la academia denomina VUCA o ahora BANI, ¿no? Volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, en donde sentimos que el mundo se nos viene encima y que han girado a entornos frágiles, donde todo parece que se rompe, donde la ansiedad de líderes de equipo cada vez está más alto, donde los comportamientos, y hay ejemplos de eso cada semana, ni hablar en la Argentina, son exponenciales, ¿no? Donde todo parece difícil de comprender. En esos entornos no es extrañar que todo se esté reinventando, que todo esté en reinvención, y obviamente las organizaciones se están reinventando, las empresas, las ONG. Cuando en Estados Unidos la economía hoy está funcionando a toda velocidad, recuperó rápidamente la caída de la pospandemia, se empezó a hablar de la forma de la letra que tomaba la recuperación. En Estados Unidos la mayor parte de la recuperación fue en una V corta, en Europa se vio lo mismo. Cuando pregunté cómo se veía en Latinoamérica, el panorama es menos optimista. Solo un 7% ve una V corta, un 18% ve una U, que empezamos a transitar la base de la U, 25% ve una L, yo la llamé una letárgica mediocridad, y un 49% ve una K, una salida con ganadores y con perdedores. Algunos salen muy rápido ganadores, y tenemos ejemplos de eso en Argentina claramente, pero muchos consideran que caen para no recuperar en este cambio, lo cual vuelve a plantear el escenario de reinvención. En esos entornos las empresas están repensando su propósito, su estrategia, están buscando agilidad, velocidad en el entender qué pasa con la situación y en las decisiones, en los procesos. Claramente piensan que tienen que hacer un upskilling de las capacidades y de los liderazgos que tienen y repensar su cultura para el entorno que viene. Es que ahora todas las empresas son empresas que están invadidas por lo tecnológico, todas, en todos los sectores, pero a la vez todas las empresas reconocen en el talento humano el elemento diferencial y se dan cuenta que tienen que cuidar a ese talento para que elijan trabajar con las empresas, y además de eso para lograr una performance de alto desempeño, que todos individualmente y como equipo alcancen su mejor versión. Un entorno bien diferente del que veíamos hace apenas 2 años atrás. Déjenme profundizar ahora qué legados y reflexionar después en las preguntas, qué legado le deja la pandemia al futuro del trabajo, y después tanto Carlos Marín como en lo que significa todo la regulación, las relaciones laborales, la relación entre las empresas y los sindicatos. Él va a profundizar estas ideas, y Juan Carlos, en el tercer bloque, Juan Carlos Lucas, va a avanzar en el desafío de los liderazgos de las empresas. Las 4 tendencias que yo identifico que la pandemia le deja al futuro del trabajo son: primero, por lejos, el trabajo remoto y flexible. En segundo lugar, la mirada del bienestar como un componente donde las empresas tienen que ser un jugador importante, el bienestar organizacional, el bienestar de sus colaboradores y del entorno de sus colaboradores, el reskilling y el upskilling de las fuerzas laborales, y por último, la diversidad. Los elementos centrales para que las empresas puedan trabajar por lejos es un liderazgo preparado y abierto, como vemos en estas encuestas, y bien lejos aparece la política de empresas claras en segundo lugar. Hablemos del primer elemento, por lejos el principal emergente
de la pandemia. El trabajo remoto y flexible ha venido a cambiar la vida de los colaboradores, la dinámica de las empresas. Hoy todas las empresas están discutiendo, aquellos que trabajaron remoto, que en 2 semanas transformaron una historia de trabajar presencial en fuerzas trabajando remoto total o parcialmente. Hoy están discutiendo cómo volver, a qué volver, para qué volver. Y encuentran en sus empleados que han percibido esto del trabajo remoto y flexible como un gran cambio en su vida personal y familiar. 2 de cada 3 empleados quiere trabajar en un entorno full remoto o mayormente remoto. 4 días a la semana remoto. Uno de 30% dice quiero trabajar en un entorno presencial, pero está bueno esto de estar 1 o 2 días remoto, que es hacia donde van la mayoría de las empresas, y solo 4% dice quiero volver al presencial 100%, ¿no? Los empleados dicen que esto debiera ser un punto de acuerdo, porque la productividad personal y como equipo o se ha mantenido o ha crecido en este periodo, trabajando remoto o mayormente remoto, y que claramente el talento superior, cuando le preguntamos a aquellas personas que más queremos atraer, inspirar, retener, por lejos identifica el trabajo remoto y flexible como elemento clave que lo va a unir a las empresas en las cuales van a trabajar. Luego viene tener una cultura top, participar, tener oportunidades de desarrollo, pero claramente esto de la flexibilidad del trabajo remoto y flexible en sus distintos modelos, en la posibilidad de poder tener una mejor vida cerca de sus familiares, de poder mudarse a vivir al interior, de trabajar para el exterior, vamos a hablar un poco de eso más adelante, o trabajar desde el exterior o desde el interior, remoto y flexible, es un elemento central, disruptivo, del modo de trabajo que teníamos antes, que es, bueno decirlo, aplica al 30% de los trabajos, porque el 70% de los trabajos tienen que ser presenciales, necesariamente, y eso le agrega más tensión a las organizaciones que van a tener que combinar esos entornos de trabajo híbridos, teniendo bien motivados y bien entusiasmados a los que trabajan remoto y a los que tienen que trabajar presenciales. El segundo elemento es el bienestar, y ahí claramente aparece la propuesta de valor que tiene que ser reformulada al empleado, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen a mi organización única, especial, diferente a los ojos del empleado? Y bueno, los que solo pensaban en la compensación descubren una variedad de temas, ¿no? que a los empleados le va a importar mucho en la pospandemia. Mi salud y la de mi familia. El bienestar no solo físico, no es cuestión de poner un gimnasio, es el bienestar psicológico, emocional, el poder adquisitivo, el uso del tiempo, qué tan cerca está mi empresa en los momentos felices, cumpleaños, casamientos, cuando me recibo en la universidad, o en los momentos duros, cómo mi equipo está cerca mío, cómo trabajamos juntos, cómo trabajo con el equipo extendido, cómo es el lugar de encuentro, para qué vuelvo a trabajar, para formar parte de esos elementos que van a hacer a la empresa diferente, especial, para atraer a los mejores colaboradores y la mejor versión de esos colaboradores. El otro elemento, el tercero, es el reskilling y el upskilling. Claramente, hoy hay una crisis de talento digital en las empresas. La demanda de talento digital supera por lejos a la oferta de talento digital en Argentina, en el mundo. Y esa demanda viene de las tech, de las startups, viene de todas las empresas que, como dije antes, son digitales y se están digitalizando, y viene de un cisne negro que durante la pandemia estuvo ahí, pero que en los últimos meses y semanas se hace muy visible, que es el trabajo remoto y flexible para el exterior. Por razones muy particulares de Argentina, está habiendo una exportación de trabajo
desde Argentina para empleadores en el exterior que se está acelerando en las últimas semanas y meses y que se transforma en un verdadero cisne negro en el mundo laboral por el cambio que produce y por las oportunidades que genera para los colaboradores de conseguir un trabajo en el exterior o de conseguir una de las vacantes que se genera en la empresa argentina para el trabajo en el exterior. Las personas están viendo esto, lo ven como un proceso estructural y lo ven como para trabajar de programador, pero también en otras áreas de la tecnología. Y formarse para esos nuevos trabajos implica formarse en temas digital, pero a su vez, y hablando en una universidad, en una escuela de negocios, formándose en habilidades blandas, en habilidades de liderazgo, en mentalidad de superación, en resiliencia, en trabajo en equipo, en inteligencia emocional, como elementos centrales de esa formación. El último elemento es el de la diversidad. Las empresas están abrazando la diversidad, están viendo que equipos diversos son mucho más productivos, mucho más creativos, mucho más innovadores. Abrazan todas las dimensiones de la diversidad. En las etapas iniciales la diversidad es casi sinónimo de género, pero hoy hay múltiples dimensiones que tienen que ver con conocer a los empleados en profundidad, conocer sus cambiantes intereses y dinámicas de vida y avanzar en todas las dimensiones de la diversidad para producir equipos de alto desempeño con personas diversas que representen a sus clientelas y que esos equipos obtengan su mejor versión. Termino con el liderazgo. El liderazgo que nos gobernaba hace 2, 3, 5 años es el liderazgo jerárquico. No tiene sentido más en estos tiempos. Los líderes jerárquicos han agotado lo que podían dar. Es tiempo de otro tipo de líderes que ponen primero al equipo, que se ponen al servicio del equipo para abrazar estos entornos complejos, en un entorno donde las decisiones son cada vez más conversadas, donde el líder es el facilitador crítico del pensamiento y el accionar colectivo, donde las personas se conectan en estas diversidades, las similaridades y se enriquecen en la diferencia, donde el juego va de compartir, de comunicar, de colaborar, de aprender, en un ciclo que se renueva constantemente. Le dejo el pie a Juan Carlos en el tercer bloque para hablar de estos líderes inspiradores, simplificadores, que hablan de otros temas con los empleados que ya no bajan más línea, sino que exploran las posibilidades, la contribución y las oportunidades de lo mejor de cada persona y lo mejor de cada equipo. Con esto presentado, le doy pie a Luis para que presente a Carlos en el segundo bloque y me va a encantar escuchar sus preguntas y sus miradas sobre estos temas. Muchísimas gracias, Luis. Muy buena presentación. Y ahora lo vamos a escuchar al doctor Carlos Marín Rodríguez. Carlos es abogado, recibido en la Universidad Católica Argentina, tiene un máster en Derecho en la New York University. Además ha cursado el programa de alta dirección en el IAE, es propietario de su propio estudio jurídico y se especializa en temas laborales con foco en el asesoramiento a empresas en cuestiones regulatorias y en la relación con los sindicatos. Te escuchamos, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad, a la Escuela de Negocios, a vos, Luis, en particular, por este espacio. Como probablemente ya esta noche y seguramente peor mañana, muchos de ustedes no se acuerden gran parte de las cosas que escuchen hoy, voy a empezar en un minuto tratando de fijar o transmitir 3 conceptos que me parecen fundamentales y que vamos a ir desarrollando luego durante la charla. El primero, el concepto de las 3 T's, es tecnología no es menos trabajo, pero sí es cambio de tareas. Me parece que este es el driver de todo lo que tenemos por delante para analizar. El segundo, la importancia de evitar la parálisis que genera el miedo frente a los cambios.
Estamos en un mundo donde las tendencias son globales, donde más allá del aislamiento que a veces tiene la Argentina, es muy difícil escaparse de estos movimientos y de estas fuerzas globales, y frente a esos cambios, lo peor que se puede hacer es paralizarse y tener miedo. Por eso también voy a terminar mi exposición hablando de los líderes que probablemente necesitamos para transitar estos cambios y llegar a un lugar más tranquilo. Y tercero, la Argentina en particular. Primero una visión un poquito global, pero después bajando a las particularidades argentinas, que ustedes saben que siempre somos especiales, y entonces cómo estas tendencias están marcando las tendencias de lo que vemos en las relaciones laborales y en algunos probables escenarios regulatorios futuros para la Argentina. Empezamos entonces ahora por lo bien macro. Bueno, de más está decir que, un poco lo decía Luis, que la pandemia lo que ha hecho es acelerar tendencias que ya venían de manera muy fuerte en los últimos años. La revolución tecnológica que tiene que ver con la combinatoria de datos, de procesamiento de datos y almacenamiento, fundamentalmente es eso, y cómo eso expande nuestra conciencia y nuestras posibilidades de resolver problemas complejos, hace que nos enfrentemos a cambios tecnológicos con impacto en el empleo y en el trabajo de cada uno de manera permanente. Y por supuesto en la derivada de esto, que es la seguridad social. No los voy a aburrir con esto, lo leen en los diarios todos los días, hay cambios en materia de redes de interconexión, ahora viene el 5G cuando todavía no nos acostumbramos al 4G, hay cambios en lo que tiene que ver con los dispositivos de almacenamiento de energía, baterías, energías renovables, etc. Hay cambios en lo que tiene que ver con la digitalización cada vez más fuerte del mundo físico, hasta la moneda se está digitalizando, Bitcoin, etc., fintech. Hay cambios hasta en la biología, ¿no? Hoy se habla del hombre que va a vivir 130 años, lo dice ya Yamanaka, premio Nobel de Medicina, etc. Entonces, todos estos cambios tienen evidentemente a nivel global un impacto muy profundo en el mundo del trabajo. Estadísticamente, por lo menos desde el año 2013, a nivel agregado, el mundo destruye empleo. Es decir, se crea empleo todos los años, pero es más el crecimiento demográfico que se va incorporando al mercado de trabajo mundial que los trabajos que el mundo construye. Por supuesto, como siempre, hay ganadores y perdedores. En esta repartija de empleos a nivel global, se está dando un fenómeno muy fuerte, que es cada vez más desempleo en los países que no alcanzan el desarrollo, porque los países desarrollados están con tendencias muy fuertes, profundizadas después de la pandemia, de esquemas de reshoring, es decir, volver a traer empleo a los países centrales. Por supuesto que en esta traída de empleo, como para poder competir desde el punto de vista de eficiencia con los países periféricos, tienen que aplicar mucha tecnología, el empleo a nivel global baja porque una fábrica que, por ejemplo, para darles el caso concreto, una fábrica de Adidas en el sudeste asiático que empleaba 2.000 personas, cuando se produce el reshoring y esa misma fábrica vuelve a Alemania, produce lo mismo o más, pero ahora con 160 trabajadores. Es decir, cuando uno hace el balance global, por supuesto que Alemania tiene más trabajadores, el sudeste asiático menos trabajadores, y en el balance global hay menos. Y esta es una tendencia sostenida y nada hace prever en los estudios de OIT que esto vaya a cambiar, por lo menos en los próximos 10 años, hasta ver cómo impactan las desaceleraciones de los bonos demográficos de China e India fundamentalmente. Entonces ahí ya tenemos una tendencia mundial a escasez de empleo. Como les decía, en un contexto de ampliación de la vida útil de los seres humanos laboral, que hace que todos los sistemas de seguridad social se tensionen y se extiendan los plazos para acceder a los beneficios de la seguridad social, jubilaciones, etcétera, a nivel global. Entonces, hay mayor demanda de empleo por más tiempo y menos oferta de empleo. En ese contexto, simplemente para darles un panorama muy general, se ha vuelto a poner de moda el estudio del empleo en las ciencias sociales y en las ciencias económicas.
La última vez que había estado de moda esto había sido en los años 30 del siglo XX. Se habían abandonado los estudios de empleo porque el mundo entró en una creación de empleo permanente hasta principios del siglo XXI. Y ahora, frente a esta escasez, aparecen una serie de autores e investigadores en todo el mundo a estudiar el fenómeno del empleo. Solamente por citar 4 o 5 artículos, por supuesto están a disposición para los que quieren consultar, voy a hacer una breve referencia a cada uno. Tal vez el artículo científico que disparó la fiebre por los estudios vinculados al empleo fue el famoso ya de Frey y Osborne: ¿qué tan susceptible es mi empleo de ser reemplazado por una computadora dentro de los próximos 20 años? Es un estudio del 2013 que parte de una idea de Keynes de 1930, pero que ahora con justamente la capacidad de procesar algoritmos se pudo llegar a esa definición, y básicamente establece una escala en la cual le da una chance de ser reemplazado por una computadora a cada tipo de actividad económica, donde por supuesto las actividades económicas que requieren menos actividad intelectual son las que antes se reemplazan y generan más desempleo porque son las más numerosas, y las que requieren un contacto humano o mayor actividad intelectual son las que luego se reemplazan. A partir de esto hay una serie de estudios muy interesantes. Yo simplemente les voy a recomendar 2 adicionales al de Frey y Osborne. El primero, el de Acemoglu y Restrepo. Ellos en el año 2017 hicieron un estudio muy interesante que básicamente lo que correlacionaba era la incorporación de tecnología concreta, robots, y cómo afectaba eso el nivel de empleo y el nivel salarial. De acuerdo a lo que todo el mundo se imaginaba, y ellos lo comprobaron empíricamente, el nivel de empleo por cada robot incorporado cada 1000 trabajadores baja en 6 trabajadores de cada 1000, es decir, afecta el nivel de empleo. Pero sorprendentemente también afecta el nivel salarial, bajándole en un 0,5% el nivel salarial promedio. Y esto es porque la tecnología no está reemplazando ya solamente empleos de bajo nivel salarial, sino empleos de medio nivel salarial, lo cual genera un montón de consecuencias socioeconómicas. Ellos hicieron este estudio a lo largo de todos Estados Unidos y correlacionaron la bonanza o no en términos de empleo del corazón industrial de Estados Unidos y de las 2 costas de Estados Unidos. Y luego les digo que causa un efecto político y económico, correlacionaron esto mismo con la votación a presidente de Trump en su momento. Y encontraron una correlación de arriba del 85% en aquellos condados donde se había verificado la inclusión de tecnología y la baja de cantidad de trabajadores y de salario promedio. 85% de ese electorado había votado a Trump. Es decir, los efectos del empleo empiezan a tener consecuencias políticas que probablemente retroalimenten ese efecto no deseado. Entonces, esto tiene consecuencias prácticas, operativas. El tercer estudio que me parece muy interesante es un estudio de David Autor del año 2018, que es el primero en identificar la nueva tendencia de que ya no podemos hablar de reemplazo de empleo, de trabajo, sino de tareas. Y esto es muy importante para cuando pensamos el futuro, cuando pensamos las estrategias de superación de este problema de falta de empleo. Y finalmente, hay un nuevo trabajo de Osborne que es de este año, marzo del 2021, que básicamente lo que hace es analizar cómo el efecto de la pandemia repercutió en estas tendencias de estos estudios previos, y claramente se muestra que todas esas tendencias han sido reforzadas. El reemplazo de tareas, la incorporación de tecnología y la caída del nivel de empleo general. Eso si quieren, desde las ciencias duras. Ahora, también hay un contexto de ciencias blandas que tiene que ver con todo esto. Hay un soporte filosófico que, aunque no lo veamos, está ahí, y simplemente se los voy a mencionar por si alguno después tiene la inquietud de seguir investigando. Hay como 2 escuelas filosóficas que pelean hoy en el mundo del empleo. Podemos decir que una es el optimismo de Silicon Valley, ¿no? Una especie de Harari, por citarles un ejemplo, ¿no? Que tienen esa especie de optimismo en que vamos a llegar a un momento de singularidad donde los bienes van a ser infinitos, etcétera, etcétera, y que podemos ir a un esquema de un ingreso universal, etcétera. Y les diría que en el otro extremo está, como siempre, el romanticismo oscuro escandinavo, que yo creo que tiene que ver con que esa gente ve muy poco la luz del sol y entonces siempre tiene estos pensamientos que tienden a ser un poco más negativos, ¿no? Y entonces ahí encontramos si quieren, en el extremo opuesto a lo de Harari,
a un filósofo muy interesante que se llama Pekka Himanen, que escribió un libro que se llama La ética hacker, pero que describe bastante bien algunas particularidades que empezamos a ver, no en el trabajo del futuro, en el trabajo del presente, ¿no? Y él habla de que el trabajo a lo largo de la historia ha pasado por 3 estadios. El estadio de la supervivencia, el estadio de la vida social, y que hoy está en el estadio del entretenimiento, ¿no? Y él dice que el hacker va a terminar siendo, como esa persona totalmente libre y anárquica, el trabajador del futuro. En una línea parecida, y con esto cierro la parte filosófica para no aburrirlos, hay un filósofo muy citado últimamente y que ha escrito mucho durante la pandemia y los efectos de la pandemia, se llama Byung-Chul Han, un tipo muy particular, un coreano que se fue a vivir a Alemania y entonces hizo su doctorado en Alemania, una mezcla de filosofía oriental con la filosofía occidental más espesa, y él habla de que hay un cambio de paradigma, que hemos pasado del siglo XVIII o XX, donde el hombre era una especie de sujeto de derechos y obligaciones, y hemos pasado al nuevo paradigma donde el hombre hoy, la persona, es un proyecto libre. Y esto tiene un montón de consecuencias positivas y negativas, ¿no? Y él habla de la paradoja de que al no haber un sujeto que explote a este proyecto libre, el proyecto libre se autoexplota y todo lo que esto tiene como consecuencia en el mundo del trabajo. Bueno, ¿cuáles han sido las respuestas a este fenómeno en el mundo? Y ya después entro rápidamente a Argentina. Primero, la negación, ¿no? Siempre están los que niegan las tendencias globales, etc. Hay encuestas muy simpáticas, también se las puedo facilitar. Cuando uno pregunta a la gente, ¿usted cree que su trabajo va a ser reemplazado por tecnología? 78% contesta que no. Y cuando luego hace la pregunta general, ¿usted cree que va a haber trabajos reemplazados por tecnología? 80% contesta que sí. En ese quiebre conceptual, está justamente la problemática que tenemos que enfrentar, y es que mucha gente ni siquiera ve el problema, lo niega. La segunda respuesta son los nuevos luditas. ¿Se acuerdan los luditas de la Revolución Industrial que iban y rompían las máquinas, ¿no? Entonces están los que intentan luchar contra el avance tecnológico. Dentro de las empresas hay muchos luditas encubiertos, ¿no? Que dicen, sí, estamos con la transformación digital, pero bueno, Juan Carlos y Luis conocen mucho de eso, ¿no? De los boicoteadores internos dentro de las empresas. Están ahí, ¿no? Después está la resignación, y ojo que la resignación está muy extendida. Hay muchos países que dicen, bueno, nada puede hacerse, entonces como el empleo es escaso, tenemos que ir a competir contra otros países, y la única manera de competir es bajando niveles de derechos. Cuanto menos derechos tenga la gente que trabaja en nuestro país, más barato va a ser nuestro trabajo y más posibilidad tenemos de aguantar el chubasco, ¿no? Y finalmente están las que yo entiendo que son estrategias de superación, y acá hay varias cosas que ver, ¿no? Claramente la primera estrategia de superación tiene que ver, y ahí están los países más avanzados, con la redefinición de la carrera educativa. Esto de que se estudia solamente en un momento de la vida para aprovechar ese aprendizaje el resto de la vida no va más. Ahora ya se habla de los procesos de aprendizaje de toda la vida, de distribuir las 2 horas de aprendizaje durante la vida, etc. Pero claramente los países que no tienen ya inversión en su sistema educativo están condenados claramente al fracaso en los próximos 10 o 15 años. También hay que ver cómo se financia esto, porque no solamente hay que educar a los que todavía no tienen esa educación, sino que hay que hacer el reskilling de los que ya tienen una formación. Y entonces se empieza a hablar en el mundo de que este financiamiento puede estar en manos de las propias organizaciones sindicales, de seguros, en vez de seguros de desempleo, seguros de formación, donde uno pueda tener sabáticos para formarse o para formarse durante horas de trabajo, etcétera, etcétera. De esto es de lo que se habla en el mundo. Otra estrategia en el mundo es la baja de la carga horaria laboral. Varios países están iniciando experiencias para ver si, trabajando menos horas cada uno, hacemos que haya más personas ocupadas. Esto todavía no tiene una definición. Normalmente lo que pasa en estos países es que hay una pequeña suba al principio del nivel de empleo, pero luego la eficiencia tecnológica vuelve a acomodar las cosas al nivel anterior. Otra alternativa que se está estudiando es el famoso ingreso universal. Bueno, cobrar un ingreso por el solo hecho de ser persona y un adicional si uno trabaja.
Sobre esto hay mucha discusión, les diría el caso de Suiza, me tocó estar en Suiza en el momento en que se estaba haciendo el plebiscito y los suizos votaron en contra de que hubiera un ingreso universal. Digo, depende mucho de la idiosincrasia de cada país, hay experiencias en Canadá, hay experiencias en Holanda, hay un estudio de este mismo economista, Acemoglu, que él estudió todos los efectos de los experimentos que hay de ingreso universal y según sus conclusiones solamente generan más inequidad, con lo cual hay mucha discusión, pero hay investigaciones en el tema. El siguiente tema tiene que ver con, bueno, cuáles son los nuevos empleos, ¿no? Y acá se habla del programador como el tornero del siglo XXI, del siglo XIX, ¿no? Y acá hay mucho que tiene que ver con los empleos digitales. Claramente la tecnología crea empleos. Es cierto que destruye tareas, pero crea empleos. Les voy a dar un ejemplo de mi actividad profesional. A mí me toca ser abogado de Telefe, una empresa de contenidos y entretenimientos, y claramente ellos son una empresa que por sus características incorpora tecnología todo el tiempo. Básicamente, acuérdense cuando había transmisiones de exteriores, los móviles de exteriores eran camiones que tenían un plato satelital arriba del techo, necesitaban por lo menos entre 20 y 25 personas para operarse, etcétera, etcétera. Hoy todo ese trabajo se hace con un celular y tecnología 4G, punto. Entonces, por supuesto que hubo una preocupación y una discusión entre el gremio y la empresa para ver qué se hacía con estos trabajadores. Se hizo toda una transformación y hoy esas personas han mantenido su trabajo, pero se han transformado en operadores de dron, con lo cual le dan una nueva visión al público de la información. Se han transformado en editores para distintas plataformas de internet, etcétera. Y cuando uno analiza la población afectada al móvil de noticias hoy y hace 10 años, hay más gente afectada hoy. Pero por supuesto hubo que pasar por todo ese proceso de reskilling y de transformación. Entonces, enfocarse en cuáles van a ser esos nuevos trabajos y qué habilidades se necesitan. Finalmente, algunos datos adicionales. Los países están haciendo cosas con esto. España tuvo una reforma laboral en el 2012, Alemania la tuvo en el 2009, Brasil la tuvo en el 2016, con resultados dispares, pero están haciendo cosas. Bajamos ahora un poquito a la Argentina. Lo primero que tengo que decirles es que el empleo privado, ustedes lo saben, está estancado desde el 2008, pero les voy a dar un dato adicional, estadísticas oficiales. El proceso de robotización está estancado desde el 2007. O sea, desde 2007 es más caro en Argentina incorporar tecnología de punta que pagar salarios. Eso significa que los niveles de empleo y desempleo que vemos hoy todavía no están afectados por la transformación tecnológica en Argentina, lo cual transforma a la Argentina en carne de cañón de disrupción tecnológica en los próximos 10 años, porque en algún momento llega. Y vamos a tener que enfrentar ese desafío, y va a ser un desafío muy duro. ¿Por qué? Porque lo que los otros países han ido haciendo por goteo, incorporan tecnología, recuperan empleo, etc., en Argentina probablemente se dé con un fuerte sacudón de cambio tecnológico. Primer preocupación. La segunda preocupación es nuestro esquema muy cerrado, ya no de las leyes laborales en sí, no voy a entrar en esa discusión, sino de las transformaciones de las leyes. Aunque sea para ganar más derechos o menos derechos, no importa eso. Lo que es rígido en Argentina son los procesos de transformación. Y eso nos va a traer tremendos problemas porque el mundo está cambiando de una manera muy ágil y muy dinámica. Para que ustedes se den una idea, desde el año 98 para acá, la única transformación laboral que sobrevivió a todos los cambios fue la ley de riesgos de trabajo. Todo lo demás cambió. Cambió la norma sindical, fue y volvió, cambió el régimen de despido, fue y volvió, cambiaron las multas laborales, fueron y volvieron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las AFJP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué rescato de esto? Bueno, ahí hay un interesante caso de estudio en ver por qué esa reforma laboral sobrevivió en el tiempo, y probablemente tenga que ver con que fue una reforma muy discutida por los sectores sociales y donde siempre se mantuvo el diálogo social. Lo dejo como punto positivo. Otra preocupación en Argentina es que hoy, aunque viniera una inversión directa muy fuerte, eso no significa generación de empleo inmediato. Les doy el ejemplo, me tocó participar en la adenda de Vaca Muerta año 2016. La inversión en Vaca Muerta 2016-2018 fue fenomenal en términos económicos. Y sin embargo, no solamente no se creó empleo, sino que se destruyó empleo, porque la inversión que venía traía tecnología nueva y eso hacía que se destruyera empleo. Entonces, Argentina tiene que empezar a pensar estrategias
para el empleo, no solo para la inversión. Les doy la paradoja. Energía, altos niveles de inversión, baja creación de empleo. Y tenemos otra, servicios de la economía del conocimiento, software, exportación de servicios, etcétera, etcétera, muy baja nivel de inversión, no se necesita nada más que armar una startup y tener una computadora y empezar a trabajar, pero muy alto impacto en el empleo y en empleo de calidad. Entonces, hay que empezar a pensar qué cosas desde el Estado se promocionan para sostener el empleo y no solamente la inversión. Oportunidades locales. Bueno, oportunidades locales. Argentina probablemente, según estadísticas, esto es Universidad de Itela, esté viviendo su bono demográfico en los próximos 10 años. Esto nos da una importantísima oportunidad, que también es una amenaza, porque si ese bono demográfico no es educado correctamente, no recibe las habilidades y las capacidades correctas, se va a transformar en una carga en lugar de en una oportunidad. Pero la oportunidad está ahí. ¿En qué sectores? Bueno, claramente lo que yo les decía, exportación de servicios de conocimiento. Hoy a la mañana tuvimos una reunión con Luis por este tema. La exponencialidad de Argentina ahí es tremenda. Países con condiciones similares que empezaron con Argentina hace 10 años en este negocio, hoy exportan 5 o 6 veces más que Argentina, y básicamente lo único que necesita Argentina para explotar en el sentido positivo en economía y en exportación de servicios de conocimiento es una macroeconomía un poquito más ordenada, nada más que eso. Con eso solo ya se encamina para explotar y para brindar un montón de oportunidades. Segunda oportunidad muy importante, educación receptiva y salud receptiva. Hay países que basan su esquema de generación de divisas, que es lo que Argentina necesita, en estos dos motores, salud receptiva y educación receptiva. Hay muchos proyectos en Argentina que están trabajando en este sentido, muy interesantes y que yo creo que nos dan una oportunidad importante. Después, bueno, por supuesto que está el campo, la energía, minería, etc. Pero quería señalar estas oportunidades porque no son de las que se habla habitualmente. Finalmente, hay un trabajo muy interesante en el Ministerio de Producción en este momento, que lo que está haciendo es mapear no los empleos, sino las tareas. Por esto que dice David Autor, ¿no? Que lo que se reemplazan son tareas. Se hizo un experimento muy interesante durante, yo les diría, año 2017 y 2018 en Tierra del Fuego, reemplazando tareas para generar trabajos distintos a los que hoy dependen del régimen de promoción industrial que tiene la provincia. Lamentablemente eso se dejó sin efecto en los últimos meses por la pandemia, etc. Pero ahí hay un conocimiento que ha juntado el Ministerio de Producción muy importante para empezar a cambiar determinadas cadenas de valor de Argentina que no tienen sentido ni tienen sustentabilidad en este mundo globalizado. Un buen ejemplo y un mal ejemplo, para ir cerrando. Mal ejemplo, teletrabajo. Como decía Luis, la tendencia del momento, y lamentablemente no fue sometida a una discusión razonable en el Congreso, no se citó al Congreso a los que hacen uso intensivo de esta herramienta del teletrabajo, se terminó discutiendo entre gallos y medianoche, salió un proyecto malísimo que atrasa, que complica las posibilidades de la gente para teletrabajar y de las empresas, etcétera, etcétera. Un ejemplo de algo que va en mal camino. Un ejemplo de lo que va en buen camino. Tanto en el Ministerio de Producción como en el Ministerio de Trabajo hay una mesa conformada de diálogo social que básicamente lo que está haciendo es ir mapeando estos bolsones de posible impacto de la incorporación de tecnología y afectación del empleo en Argentina para ir pensando estrategias de solución. En esa mesa, les aseguro, una mesa maravillosa, ideas abiertas, etcétera, etcétera. Finalmente, para poder bajar todo esto a la realidad, y teniendo en cuenta que tenemos un esquema legislativo tan duro, tan difícil de encajar con reformas necesarias, es fundamental la negociación colectiva. Es fundamental que empresarios y sindicatos se pongan de acuerdo. Y para eso cada uno va a tener que vencer prejuicios enormes. Del lado empresario, el prejuicio de que todo sindicato es malo, ¿sí? Que se da de patadas con la realidad. Cuando uno ve la actuación de los sindicatos, por ejemplo, uno compara grado de sindicalización con índices de felicidad a nivel mundial y hay una correlación muy alta, ¿sí? Entonces ahí hay un prejuicio empresario que hay que bajar y hay que empezar a dialogar. Del lado sindical es la revolución conservadora, porque uno los escucha con un discurso
siempre revolucionario, pero cuando uno intenta cambiar algo de un convenio colectivo, cambiar algo de una situación concreta, se encuentra con los personajes más conservadores con los que uno puede tratar. Entonces, lamentablemente, dependemos de que sea por un cambio generacional, sea porque los afecte la realidad y estas tendencias mundiales y locales, estos dos sectores se pongan a conversar y empiecen a darle soluciones y que modifiquen el marco del contexto. Ya hay algunos ejemplos. Hay ejemplos en la industria del entretenimiento, con el sindicato de televisión. Hay ejemplos en la industria de las telecomunicaciones, con los sindicatos de las telecomunicaciones. Hay ejemplos en la industria automotriz, el caso más conocido, Toyota. Entonces, empieza a haber ejemplos de que esta relación paritaria deja de ser una cuestión de juntarnos solamente para discutir un aumento salarial y empezar a cambiar las condiciones de trabajo para mejorar las posibilidades de la gente. Cierro entonces con esto. Necesitamos líderes capaces de enfrentar esta transformación, de superar los prejuicios claramente que están muy arraigados, de entender este cambio a nivel mundial y de trabajar en consecuencia, y con eso lo dejo a Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Bueno, nos queda escuchar a Juan Carlos Lucas. La actividad principal del doctor Juan Carlos Lucas desde hace más de 20 años es el diseño y desarrollo de programas de liderazgo, innovación, maestría personal y coaching. Estos programas los ha desarrollado tanto en empresas como a través de universidades o desde su propia escuela, Hacer Historia, en la que forma líderes y coaches con un modelo integral que ha desarrollado a lo largo del tiempo. Previamente, Juan tuvo una destacada trayectoria como científico. Es licenciado en Química de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias de Materiales y fue postdoctoral fellow en la Florida State University. Obtuvo también varios premios y subsidios para la investigación, llegando a ser director de un centro de investigación en el área de polímeros. Juan nos va a presentar un nuevo tipo de líderes, los líderes despiertos, que en realidad no son aquellos que se van a adaptar al futuro, sino los que van a crear un nuevo futuro. Te escuchamos, Juan. Estás con el micrófono cerrado, Juan. Perdón. Decía, después de escuchar a mis compañeros, los otros oradores, Luis y Carlos, me queda a mí el desafío de hablarles sobre los nuevos líderes que necesitamos para estos escenarios que comentaban ellos antes, ¿no? Y yo quiero abordar esto en 3 claves, hablarles de 3 claves para navegar la incertidumbre y transformar el liderazgo y las empresas, ¿no? Entonces, 3 claves para el liderazgo del futuro. Yo quiero hablar de lo que considero son los 3 grandes desafíos que enfrentamos, y algunas cosas van en línea directa con lo que escuchamos antes. Primero, tenemos que liderar la reinvención permanente. Tenemos que desarrollar una forma de liderazgo que se haga cargo de que la reinvención en el mundo que viene es una tarea permanente. Segundo, que eso va a requerir el desarrollo de una gran fortaleza personal, una gran resiliencia. Algunos discuten que, bueno, con los cambios que se avecinan, el mundo se va a dividir en quienes tengan la fortaleza para enfrentar esos desafíos y quienes no la puedan desarrollar, ¿no? Y además yo quiero sostener aquí que poder hacer que esos desafíos puedan ser transitados de una manera plena por las personas, desarrollándose plenamente, implica el cultivo de una vida consciente, hacerse cargo del trabajo interior. Entonces vamos a empezar por liderar para la reinvención permanente, y aquí quiero decirles que a mí me gusta mucho ver el trabajo de un tipo que se llama Tony Seba, que trabaja mucho en la anticipación de las grandes tendencias tecnológicas, y él dice: estamos frente a una disrupción masiva que va a afectar simultáneamente los 5 sectores industriales clave en la economía mundial.
haciendo que ésta tenga reducciones formidables de costo, aumentos formidables de eficiencia, reducción del uso de recursos naturales, reducción de los desperdicios. Esto va a hacer que cambie dramáticamente el paradigma de producción mundial, pasando del que conocemos de las últimas décadas, de producción centralizada basada en la extracción de recursos escasos y muy orientada a la escala eficiente, a una modalidad de trabajo mucho más localizado, a partir de bloques de ilimitada disponibilidad, ¿no? Producto de la era digital. Y esto va a traer aparejadas tendencias muy fuertes. Primero, pasar de la globalización como algo que afecta a todas las áreas de trabajo a una globalización muy centrada en la creación y el diseño, las redes de seres humanos colaborando a escala global, pero la producción se volverá cada vez más local y vamos hacia una desaparición de la ventaja geográfica. Ya esto de ir al lugar donde es más propicia la producción y producir a gran escala se va a reemplazar por la generación de áreas autosuficientes, que pueden ser estados, pueden ser ciudades y sus conurbanos, etcétera, áreas mucho más autónomas en todo sentido. Y las tecnologías que van a permitir eso, nos dice Tony Seba, no son cosas raras que van a venir, sino las tecnologías que ya tenemos que van a sufrir un refinamiento permanente. Entonces, en relación a lo que decía Carlos antes, podemos decir que las capacidades tecnológicas de alguna manera dictan el potencial de una civilización. Ahora bien, no siempre la civilización va a poder capitalizar esas capacidades tecnológicas, porque poder capitalizar esas capacidades va a depender de sus sistemas organizativos y por ende de los líderes que puedan transformar las organizaciones para poder capitalizar esas posibilidades. O sea que la necesidad de líderes se va a volver tremendamente estratégico, hoy más que nunca, porque los líderes van a tener que poner a sus hombros la capacidad o el desafío de transformar organizacionalmente no solo las empresas, sino el mundo en general en su funcionamiento para poder capitalizar estas posibilidades. Y la amenaza o el problema de esto es que eventualmente puede que esto no pase porque no tengamos líderes a la altura de este desafío y reproduzcamos inercialmente el status quo y los patrones habituales. O sea que necesitamos liderazgo. El liderazgo no va a ser reemplazado por máquinas, no va a ser reemplazado por la tecnología, se va a demandar cada vez más como una destreza humana. Y esto, el liderazgo no tiene que ver con mandar. Mandar es algo que se vuelve cada vez menos relevante, porque mandar implica que hay alguien que sabe todo y que tiene la respuesta y lo que hace es prescribir acción. Y la verdad es que el líder no es líder porque sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Pero el líder lo que tiene es el compromiso con un futuro plausible, un futuro relevante y el compromiso también por unir el presente con la construcción de ese futuro. Por eso yo digo que es imposible predecir en el mundo de hoy, porque justamente lo que define el curso de la historia es lo que podríamos llamar los cisnes negros, según la terminología de Nassim Taleb, este escritor que dice: la verdad, el mundo cambia por la aparición de cisnes negros. Los cisnes negros son eventos muy improbables que si ocurren tienen un enorme impacto y que cuando ocurren nos queremos convencer de que nuestras teorías los podrían haber predicho, pero lo cierto es que no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Y en particular no sabemos cuál es el próximo cisne negro que va a transformar nuestra vida y la vida de nuestras empresas. Por eso tenemos que aprender a ver el mundo no como un espacio de predicción, sino como un espacio de anticipación y navegación. Tenemos que ser, los líderes tienen que ser navegantes del mundo. Y bueno, tenemos el ejemplo de este tremendo cisne negro que no estuvo en los presupuestos de ninguna empresa en el año 2019, para el 2020, ¿no? Que es la pandemia. También yo digo, gestionar tampoco alcanza, porque gestionar está muy bien. Podríamos decir que gestionar tiene que ver con que podamos aprovechar todos los recursos que tenemos de la mejor manera. Pero digamos que el liderazgo va mucho más allá que eso, ¿no? Hay un autor que dice: gestionar es encontrar lo singular en cada persona. En cambio, liderar es encontrar lo que todo un grupo humano tiene en común. Y que tiene en común como una inquietud por un futuro relevante, por un futuro que los une. El líder lo que hace es cuidar un futuro compartido en una comunidad.
Por eso el líder tiene que ser un artista de la escucha y un artista de la construcción de visión. Y yo digo, hay 2 grandes entrenamientos. Quiero mencionar 7 entrenamientos. Esto lo trato en mi último libro, que se llama Líderes Despiertos, justamente. Y digo, los 2 primeros grandes entrenamientos que tienen que ver con la reinvención permanente es: tenemos que aprender a liderar la creación de valor y la innovación. Transformar permanentemente nuestra oferta empresarial y nuestra oferta también profesional. Y esto requiere una serie de destrezas, de sintonía con los clientes, etc. Y en segundo lugar, debemos aprender a liderar equipos colaborativos que tengan la capacidad de co-crear valor para los clientes y cuidar la satisfacción de los clientes. Entonces eso se construye no con procedimientos y tecnologías, se construye con redes de relaciones para el cuidado mutuo. Y eso tenemos que aprender a hacer también. Segundo desafío: desarrollo de poder personal. Yo digo, necesitamos resiliencia, tampoco lo va a reemplazar la tecnología. Y la resiliencia, algunos estudiosos dicen, habiendo estudiado en Harvard, hubo un estudio, ¿no? Los tipos se pusieron a estudiar a los campeones de la resiliencia y dijeron, bueno, se caracterizan porque tienen una capacidad de una aceptación lúcida de la adversidad, ¿no? No son negadores, no son personas que tienen el pensamiento positivo, todo está bien, sino que reconocen lúcidamente lo que está faltando y lo que está andando mal. Pero tienen a su vez la capacidad de dar un sentido positivo, un sentido trascendente a lo que está pasando, aún a las derrotas, aún a las pérdidas, aún a los fracasos. Y por último, tienen la capacidad de fluir creativamente. Y yo quería acá señalar 2 o 3 cosas sobre esto, sobre cada uno de estos puntos. Primero, la gran aceptación que tenemos que tener en nuestra vida para poder ser resilientes es aceptar nuestras cegueras, montones de cosas que no vemos, aceptar nuestras ignorancias, hay cosas que no sabemos, que son muchas más que las que sabemos. Y sobre nuestra condición humana, aceptar que somos seres impermanentes, no tenemos nada garantizado en la vida. Y somos seres interdependientes, no podemos sobrevivir en aislamiento. Y la pandemia fue una demostración palmaria de cómo la impermanencia y la interdependencia es central, ¿no? Nuestra vida y todo lo que dábamos por sentado se puso patas para arriba en 15 días y lo que pasaba en la antípoda de Buenos Aires en 15 días afectó la vida de todos los porteños. Entonces, aceptación es central para poder navegar el cambio. Segundo, ¿qué sentido le doy a lo que ocurre? Es importantísimo darnos cuenta de que el sentido no es algo objetivo, que está en las cosas, sino que el sentido es un acto interpretativo nuestro y que entonces, como tal, se transforma en un espacio de diseño. Podemos construir interpretaciones más poderosas para movernos en el mundo. Podemos escuchar voces que traen interpretaciones más poderosas para aprender a navegar mejor el mundo y el futuro. Y por último, fluir creativamente implica reconocernos como seres humanos en redes de conversaciones en las que co-creamos el mundo con otros seres humanos. Entonces, aprender y fortalecerse ante la adversidad es el sentido nuclear de la resiliencia. Y yo digo, esto se relaciona con 3 entrenamientos fundamentales de los líderes despiertos. Primero, aprender permanentemente, como decía Carlos, aprender permanentemente, y yo diría enfáticamente, esto ocurre en la acción, no solo leyendo libros, mucho más en la acción que leyendo libros, transformando hábitos, rediseñando nuestros hábitos, porque muchos de los hábitos que traemos se vuelven disfuncionales, se vuelven obsoletos. Segundo, tenemos que desarrollar fortaleza emocional, no solo para enfrentar los quiebres emocionales que nos enojan, que nos asustan, sino para aprender a orquestar estados de ánimo colectivo como líderes, para movilizar la acción y la transformación. Y tercero, aprender a cultivar conversaciones poderosas, porque en definitiva la acción humana deviene de la calidad de nuestras conversaciones. Transformar conversaciones es central. Estos 3 ejes, aprendizaje, emociones y conversaciones, son 3 motores de la capacidad de navegar el mundo. Por último, cultivar una vida consciente. Y aquí quiero explicarme un poquito más en profundidad. Necesitamos desarrollar conciencia, tampoco nos lo va a dar la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay un gran maestro espiritual que se llamaba George Gurdjieff y él
desarrolló todo un camino que él lo llamaba el cuarto camino, una escuela de formación espiritual. Y él decía, el desarrollo del ser humano es el desarrollo de su conciencia. Pero bueno, para los seres humanos esto no es fácil, porque el ser humano básicamente vive dormido. Y él se refiere con esto a que vive distraído. Hay un estudio de Harvard que dice, el 50% de nuestro tiempo de vigilia estamos distraídos. Esto quiere decir, estamos desatentos al presente. Nos comemos un sándwich sin darnos cuenta, subimos al auto y salimos a la autopista sin darnos cuenta, hacemos un montón de cosas sin estar presentes realmente. Y eso es fantástico cuando lo que quiero hacer es rutinario, pero es nefasto cuando lo que necesito hacer es crear algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, él decía, cuando el ser humano está dormido, está distraído, vive una vida mecánica. ¿A qué se refiere con esto? Es arrastrado por sus hábitos, por los hábitos que aprendió. Y si esos hábitos se vuelven obsoletos, tiene una disfunción en su conducta en el mundo. Y además no aprende y no se desarrolla. Entonces, un ejemplo de algo que dice también Gurdjieff. Él dice, bueno, este es el problema y ahora hay dos formas de avanzar. Él dice, una forma de avanzar es que la persona se comprometa con un camino espiritual que para él es un camino de desarrollo de la conciencia. Ahora, si esto no ocurre, dice Gurdjieff, bueno, la vida se encarga de darnos choques. Puede ser un accidente, de manera literal. Muchas personas cuando sufren accidentes graves que los ponen al borde de la muerte, pero salen ilesos, vieron que es muy común que cambien dramáticamente su vida. Toman conciencia de cómo vivían, se empiezan a preguntar por qué corría como corría, por qué priorizaba como priorizaba, y se dan cuenta que vivían una vida mecánica, como dice Gurdjieff. Una forma de decirlo es nos damos cuenta que corremos todo el día como la ratita en la ruedita, sin preguntarnos demasiado por qué lo hacemos. Y muchas veces terminamos corriendo en rueditas totalmente disfuncionales para nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y en relación al tema del trabajo que mencionaba Carlos, bueno, un síntoma de que estamos corriendo en la ruedita como autómatas sin hacernos cargo de nuestro presente es el estrés laboral, que ya está considerado una enfermedad. Hay estudios que dicen el 80% de los argentinos lo sufren. Entonces, para mí esto es un síntoma de que no me llego a preguntarme, ¿estamos preparados a nivel de nuestra conciencia para navegar un mundo con este ritmo de cambio? Entonces, yo digo que prepararnos para eso es trabajar en el desarrollo de la plenitud, y la plenitud es una habilidad que se puede cultivar. La plenitud, o si quieren la felicidad o la paz interior, se puede cultivar, y hay tradiciones milenarias de la práctica de la meditación que hoy nos muestran con aval científico el impacto que esto tiene en el desarrollo de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí yo diría que hay dos grandes entrenamientos para ir redondeando para el desarrollo de una vida consciente. La gran distracción que tenemos los seres humanos es quedarnos apegados a patrones habituales de conducta que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro ego. La gran ruedita de la vida de cualquier ser humano es la ruedita de defender su forma de ser, de defender la idea que tiene de quién es, su ego. Entonces, transformarse en el autoconocimiento es central para el desarrollo de la conciencia. Y en segundo lugar, transformarse en la contemplación, que es la práctica propiamente dicha de la meditación, que no es más que entrenar la mente para mantenerse atenta. Y está súper comprobado científicamente que cuando entrenamos la mente para mantenerla atenta, aumenta nuestra plenitud, aumenta nuestra lucidez, aumenta nuestra presencia y nuestra capacidad de responder creativamente. Entonces, para cerrar, diría, solo como líderes despiertos que cultivemos estas capacidades podemos navegar nuestra vida de manera de reinventarnos, fortalecernos y vivir en plenitud. Los invito a ver en Spotify un podcast sobre líderes despiertos, y los que quieran pueden descargarse la introducción a mi libro en jclucas.com.ar. Y terminé. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por las excelentes presentaciones. Realmente creo que nos han dejado pensando muchísimo a todos. Tengo dos preguntas aquí
primero invito a los que están aquí presentes en el Zoom, si alguno quiere hacer alguna pregunta, y si no, transmito un par de preguntas que tengo de la gente que nos está siguiendo en Facebook. Bueno, entonces, sí, Claudia, adelante. Gracias. Excelente las tres ponencias. Mi pregunta es para Luis, en el comienzo de su exposición, donde haces mención, bueno, a las características que nos presenta como desafío el trabajo o el post-pandemia y por ende el mundo empresarial. Y a mí me interesaría por lo menos conocer tu opinión con respecto a dentro de estas características, si no consideras que no también nos está llegando una mirada de las empresas más verdes, ¿no? Con mayor foco ecológico, mayor preservar la ecología, ¿no? No solamente por lo que nos ha pasado, sino como un condimento muy importante para el mundo entero, ¿no? En todos los aspectos que implica lo ecológico. Gracias. Es un muy buen comentario, Claudia. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad que yo no lo enfoqué tanto desde ese lugar, pero es una falla de la investigación. Yo veo esa tendencia en algo que yo llamaría las personas que quieren trabajar por su propósito y que buscan empresas con propósito, empresas con cultura fuerte. En una de las investigaciones sale primero el trabajo remoto y flexible, y en segundo lugar las culturas potentes de empresas. Yo identifico el tema que mencionás, el de la sustentabilidad, como las culturas potentes que son condición necesaria de empresa y que se manifiestan yo veo mucho en personas que en el momento de la entrevista de selección le preguntan ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál va a ser mi contribución? Y ahí aparece todo el mundo de la sustentabilidad. Y el segundo elemento que veo, que da Luis para otra intervención por el capítulo que plantea Claudia, es el de las empresas de triple impacto, de las empresas B, que también es otra tendencia muy fuerte y que las empresas están viendo no solo la contribución al accionista, sino a los empleados, a los clientes, a las comunidades, y ahí vuelve a aparecer este tema que sin duda es un capítulo. Muchas gracias por levantarlo, Claudia. Al contrario, gracias a vos, Luis. Muchas gracias. Aquí tengo una pregunta de Eduardo Carcavallo desde el Facebook, tanto para Juan como para Carlos, para cualquiera de los dos, porque en realidad la pregunta integra la exposición de ambos. Y dice, ¿cómo se despiertan los dirigentes políticos, sindicales y empresariales? Empiezo yo si querés. Va Carlos. Mirá, yo creo que el despertador es la realidad. O sea, a ver, de nuevo, Argentina tiene ciertas tendencias de aislamiento, pero hay ciertas fuerzas que son imparables. Luis comentaba algo en su exposición. Hoy yo les contaba la gran oportunidad que tiene Argentina en lo que es la exportación de servicios de conocimiento. ¿Y qué pasa? Por una serie de complicaciones regulatorias, las empresas argentinas hoy no consiguen talento, porque ese talento prefiere trabajar directamente para el exterior a través de alguna plataforma, cobrar directamente sus honorarios en el exterior, con lo cual Argentina pierde el talento, pierde la carga impositiva sobre ese pierde la formación y el hecho de estar en una empresa mediana o grande que da otra potencialidad a ese trabajador de ejercer su oficio. Yo creo que ya hay algunos políticos que empiezan a ver esto. Lo que pasa es que todavía están tapados un poco por la grieta y por todas estas cosas, ¿no? Pero digo, ya hay algunos que empiezan a ver estos temas. Claramente hay sindicalistas que lo ven. Claramente. Como les decía, es un ambiente muy conservador. Van a conservar los famosos convenios del 75 todo el tiempo que puedan, pero empieza a haber dirigentes que entienden que tienen que hacer cambios y empieza a haber experiencias donde se hacen esos cambios
y repercuten muy favorablemente para la gente, muy favorablemente para la gente. Entonces, se va a ir extendiendo como una mancha de aceite, esa es mi sensación. Yo complemento. Yo en mi presentación decía que Gurdjieff, este maestro espiritual, decía: o te comprometes con tu desarrollo o la vida te da choques, ¿no? Y en lo que decía Carlos, bueno, Carlos antes daba un ejemplo de que posiblemente dentro de unos pocos años todo lo que no se hizo en robotización y automatización va a caer de golpe, ¿no? Y mucha gente no hace nada hasta que llega el sopapo. Y entonces la realidad que decía Carlos le va a pegar de frente como una Scania. Pero hay otras personas que sí empiezan a advertir tempranamente, se anticipan y empiezan a trabajar. Mi visión es que quizá todavía es una minoría, ¿no? Lo que mencionaba Carlos de los que se empiezan a dar cuenta. A mí me tocó tener alumnos en mi escuela de liderazgo sindicalistas que me decían: nosotros estamos muy cómodos, nuestro sindicato es fantástico, no tenemos conflictividad, nos va bárbaro, pero nos damos cuenta de que este asunto de funcionar como funcionamos no tiene demasiado futuro y no estamos haciendo nada, tendríamos que empezar a hacerlo. Claro, hay dos formas de tomar conciencia y de despertarse. Una es recorriendo conscientemente el camino, comprometiéndose, y la otra es que la realidad te pasa por arriba, ¿no? Bueno, parte del trabajo en relación a este tema del futuro del trabajo para nosotros es la concientización, ¿no? Creo que lo que los tres dijimos tiene que ver con alertar sobre ciertas cosas de las que como sociedad nos tenemos que hacer cargo, ¿no? En línea con eso, Luis, déjame darte una mirada, ¿no? Yo creo que es el que viene es un mundo de ciudades. Ejemplos, la ciudad de Tbilisi, capital del estado de Georgia, le pagaba a la gente para que fuera a teletrabajar allí. La población estable de Pinamar aumentó un 11% en la pandemia y Pinamar está atrayendo a la gente para que vaya a teletrabajar desde allí. Entonces, son dos ejemplos de líderes locales, cercanos, que se dan cuenta y que toman la tendencia como una oportunidad para potenciar a sus comunidades, y hay muchísimos más. Sí, un alumno de un programa mío, una alumna de un programa mío que vive es una argentina que vive hace 15 años en Miami, me dijo que desde que empezó la pandemia hasta ahora la población estable aumentó un 30%. Mucha gente dice: bueno, me voy a teletrabajar a Miami, ¿no? Y este tipo de migraciones está ocurriendo. Otros se van al campo, se van a lugares más en la naturaleza, ¿no? Hay grandes transformaciones. Que nos lleva a pensar ante una misma situación, y vos, Juan Carlos, trabajás mucho eso, ¿no? El concepto de víctima o protagonista, ¿no? Y aquellos que se transforman en protagonistas del cambio, versus aquellos que se demoran o se victimizan echándole la culpa a otro, cómo los pasa la velocidad del cambio por encima, ¿no? Y reaccionan cuando ya es muy tarde. Sí. En la política habría que proyectar esa distinción entre víctima y protagonista, ¿no? Tengo otra pregunta muy interesante para Luis, de Alberto, que está en el Facebook. Dice: ¿cómo se compatibiliza el crecimiento del trabajo remoto, que efectivamente va a quedar de manera residual en el escenario post-pandemia, con lo bueno que tiene la organización informal? Es decir, yo me permito hacer una interpretación de la pregunta. Supongo que se debe referir al hecho del tejido social de la organización, ¿no? Que a través del trabajo remoto se ha perdido, ¿no?, la posibilidad de todo lo bueno que aporta la organización informal a cualquier grupo de personas. Es un tema, se está conversando esto en todas las empresas en este momento, ¿no? Está claro que hay una tendencia a que... El otro día me contaban de un caso de una empresa que los empleados volvieron
físicamente y estaban todos los días en la oficina frente al Zoom. Porque había algunos que no volvían, entonces era ir a la oficina para conectarse en el Zoom, ¿no? Y por el otro lado, cómo aprovechar ese café de la mañana, la máquina de las bebidas, el almuerzo. Creo que es un gran tema. Creo que nos lleva otra vez a un nuevo modelo de liderazgo, ¿no? Y a líderes que logren compatibilizar en el diálogo, ¿no? Ese cómo estás, ese cómo te va, que traten de interpretar eso, ¿no? De otra manera, ¿no? Ese líder que pone a mí me gusta ese concepto, el líder como facilitador del pensamiento y el accionar corporativo. Me parece que ahí hay una mirada, y yo creo que al final estamos todos en una etapa de construir lo nuevo, de experimentar para construir lo nuevo, y eso está ocurriendo ahora, esta semana, la que viene, la otra. Y me parece que es fascinante ponerse el traje de curioso observador y constructor de lo nuevo, ¿no? Esa era mi recomendación. Muchas gracias. Claudio, aquí presente, tiene una pregunta para Luis o para Juan Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu estou falando aqui de São Paulo, Brasil, tá? Eu sou aluno aí do curso de doutorado da UNSA e é um prazer estar participando dessa palestra com vossos professores. Vocês conseguem me escutar bem em português? El volumen está un poquito bajo, Baixo. Habla más alto, por favor. Conseguem me escutar bem? Ahora sí, ahora sí. Então tá bom. Só repetindo, eu estou falando aqui de São Paulo, Brasil. Eu sou aluno aí do curso de doutorado em Ciências Jurídicas da UNSA, tá? E é um prazer, uma honra imensa estar participando desse evento junto com os nobres professores. Vocês me entendem em português? Un poquito, algunas partes más que otras. Él es alumno del doctorado de Ciencias Jurídicas y es un placer estar escuchándolos a ustedes. Él está hablando desde São Paulo. Sí, sí. Muito obrigado, Alfredo. Professor Luiz, com relação ao trabalho remoto, a minha pergunta o trabalho remoto, ele veio para ficar ou não? O trabalho remoto é algo para o futuro, né? Um futuro que veio para se estabelecer, ou é algo que neste momento de pandemia ele é presente, mas que no futuro venha a ser algo do passado? O professor Luiz conseguiu entender? Perfecto. Yo creo que el trabajo, primero estamos, como decía en la pregunta anterior, una construcción de algo nuevo que se está construyendo en este momento. Isso. Creo que el trabajo remoto es por lejos el principal emergente que le deja la pandemia al futuro del trabajo. Creo que va a dar forma a un nuevo modelo de trabajo, a nuevas organizaciones, a nueva manera de relacionarse, a el talento que antes estaba cercano a la oficina, al lugar de trabajo, a la fábrica. Hoy el talento es el mundo. El empleador es el mundo. Una empresa puede encontrar talento en Brasil, en Bolivia, en Europa, y me parece a mí que esa tendencia llegó para quedarse, pero como la pregunta anterior de Alberto, a mí me parece que va a haber que encontrar formas de crear culturas corporativas híbridas, porque también es cierto, y no sé si lo dije en la presentación, que el trabajo remoto aplica a un 25 al 30% de las posiciones. El 70% sigue siendo presencial. Entonces, claramente,
todo esto es un proceso en evolución, en un entorno complejo, que mi primera interpretación es tomar nota, saber qué está pasando y avanzar a hacer acciones para construir un nuevo modelo de trabajo en cada organización, en cada ciudad, en cada país. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer una pequeña reflexión para no excedernos en el tiempo comprometido. O sea, en primer lugar, no cabe duda que somos optimistas, ¿no? Porque estamos hablando del futuro del trabajo en Argentina, habiéndolo escuchado a Carlos, y bueno, yo voy a agregar un par de datos. O sea, ayer leía una investigación del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Córdoba, que decía que el 82% de las personas que trabajan en el sector informal y que reciben planes y programas sociales realiza tareas elementales de muy baja calificación y, por supuesto, con muy difícil inserción en el mercado laboral, en el mercado laboral formal, ¿no? Y que el 95% de esas personas tiene nivel educativo entre medio bajo y bajo. Y que por otra parte el cuentapropismo subió hasta casi el 30%, y nosotros en mi consultora el año pasado hicimos un pequeño trabajito de investigación en el mundo corporativo, ¿no? En donde el resultado principal arrojó que más del 80% de los encuestados contestaron que las iniciativas de capacitación en las que habían participado no habían impactado su desempeño. A ver, estos datos sueltos yo creo que están mostrando, si integramos lo que ustedes también han presentado, una situación en donde hay, por supuesto, multitud de actores, pero hay tres que son preponderantes. El gobierno, por un lado, en lo que respecta a lo que a mí me compete, a educación. El Ministerio de Educación está paralizado hace 15 años, o sea, sin ningún tipo de excepción. Lo único que ha creado son regulaciones y trabas y dificultades, pero no ha generado ningún tipo de soluciones a esta cuestión. Por otro lado, en el mundo organizacional, uno observa que hay muchas organizaciones que no hacen un buen diagnóstico de las necesidades de capacitación de las personas. Y después está el rol de la universidad, ¿no? El rol de la universidad como, digamos, actor central de esta problemática. O sea, mi experiencia, yo tengo una experiencia de muchos años obviamente en el mundo universitario de enseñanza de negocios, pero también como consultor y como diseñador de programas de capacitación y como diseñador de carreras de grado y posgrado vinculada con la administración y la economía. Y realmente hay una enorme brecha entre la oferta que hoy está planteando el mundo educativo y las necesidades de las personas por un lado y de las organizaciones por otro, ¿no? O sea, esa brecha obedece a diseño, también a varias causas, por supuesto, a diseños desactualizados, a metodologías obsoletas, a falta de integración entre contenidos, ¿no? A seguir con ese esquema del siglo XIX de silos aislados, en donde el que tiene que hacer el trabajo de integración, si puede, es el estudiante, y fundamentalmente en lo que se refiere a educación para el mundo empresario, a poca transferencia a la tarea, ¿no? O sea, yo creo que el que trabaja en una organización
tienen que encontrar esa zona en donde la reflexión analítica se une con el hacer práctico, ¿no? Por eso, desde la Escuela de Negocios de la universidad, vamos a plantear una oferta que tienda fundamentalmente no a la transmisión de contenidos ni de información, sino al desarrollo de habilidades interpersonales y de habilidades digitales, que obviamente van a necesitar las compañías para poder generar resultados en el futuro cercano, y también las personas como para poder mejorar su empleabilidad de cara al futuro. Así que los invito a conocer la oferta de la escuela en la página web de la universidad. Les vuelvo a agradecer a los que están conectados tanto aquí en el Zoom como en Facebook por su presencia, y muy fundamentalmente a los 3 oradores por sus brillantes presentaciones. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer. Y con esto damos por cerrado el evento. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Chao, gracias a todos. Gracias.